nos dimos cuenta o creemos, los teólogos están confundidos. Ellos no saben cómo o quién lo escribió. Pero yo creo que cualquiera con un poquito de discernimiento espiritual verá que fue Pablo. Es la creencia de la mayoría de los escritores que es Pablo. Y como que él, en el primer capítulo encontramos que estaba exaltando al Señor Jesús. Oh, cómo él lo expuso para demostrar por la experiencia que él había tenido en su camino a Damasco. Ahora, Pablo era, para empezar, un verdadero teólogo. Pablo fue enseñado bajo Gamaliel, uno de los mejores maestros de ese día. Y él era listo e inteligente. Y era un verdadero erudito sagaz de la Biblia. Y yo me di cuenta de esto cuando él iba en camino a Damasco con cartas en su bolsillo para arrestar a todos aquellos que estaban en el camino bendito del Evangelio. Y el hombre era sincero. Pero yo siempre he creído que desde que Pablo vio morir a Esteban, pienso que lo ha de haber impresionado. Cuando él consintió la muerte de Esteban y guardó las ropas de aquellos que lo apedrearon, entonces Pablo fue culpable de la sangre de Esteban. Y él confesó y dijo, yo ni siquiera soy digno, dijo, porque yo derramé de la sangre del mártir Esteban, porque él fue testigo de ello, y si usted es testigo de algo, usted es tan culpable como si fuera participante de ello. De la misma manera, si nosotros somos testigos y decimos, oh sí, ellos debieron de haber hecho esto, esto y lo otro, tenga cuidado lo que usted dice, porque usted es culpable de la manera que su juicio sale. Si usted no puede decidir, no diga nada, solamente déjelo por la paz. Entonces, cuando usted testifica que es un cristiano, entonces usted es culpable. ¿Ve? Usted es culpable de ser un cristiano. Y debe usted vivir eso. Y cuando Dios hace una promesa en la Biblia, yo veo a un hombre aquí en una silla de ruedas. Cuando Dios hace una promesa, Él es culpable de esa promesa, a menos que Él la traiga a cumplimiento. Y Dios es culpable cuando Él hace una promesa. Y las Escrituras son culpables hasta que ellas son cumplidas. ¿Ven? Ellas están allí como una declaración que Dios ha hecho. Y tienen que ser cumplidas o Dios es culpable. ¿Ven? Y así que Pablo, siendo un maestro, y yendo en su camino a Damasco ese día, como cerca de mediodía, me supongo, hubo una gran luz que brilló del cielo, y lo cegó, y él cayó a la tierra, y él dijo que él quería saber quién era. Él dijo que una voz habló, y dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Creo que es el capítulo 8 de los Hechos. Él dijo, ¿quién es el que yo persigo? Y la voz volvió y dijo, yo soy Jesús. Oh, yo soy Jesús, y dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¿Y qué era Jesús en ese entonces? Jesús, Él era la luz. Solamente una gran luz brillando intensamente. Ahora, para animarnos y tomar una base aquí, ¿cómo era él una luz cuando él era hombre? Ahora, había un montón de soldados con Pablo, guardias del templo, yendo para arrestarlos. Pablo era el capitán principal, y ellos iban a arrestar a esta gente por sus campañas y demás, y por su esperanza religiosa que estaba dentro de ellos. Pero ahora, aquí estaba Jesús como una gran luz. Ahora, si ustedes recuerdan, en el principio Jesús era la luz. Jesús era el Logos que salió de Dios. Y Él era el ángel del pacto que guió a los hijos de Israel a través del desierto. Y Él era la columna de fuego que ellos miraron. Y cuando Él estaba aquí en la tierra, Él dijo, yo vine de Dios y vuelvo a Dios. Así que, si Él vino de una columna de fuego a vivir dentro de un hombre, entonces, si Él regresó a donde Él estaba, Él regresó a ser una luz otra vez. Y ahí estaba Él. Cuando Pablo lo vio, Él era una luz. Ahora, todos esos soldados que estaban con Pablo no vieron la luz.
Entonces, ¿es posible que uno pueda verla y los otros no verla? Seguramente. Muy bien. Él, Pablo, la vio, pero el resto de ellos no vieron la luz. Ahora, cuando Pedro estaba en la prisión, nos dimos cuenta que esta luz entró en la cárcel, abrió las puertas, y esa luz cegó al resto de los guardias al salirse ellos. Pedro saliendo, y cuando él llegó a la puerta, se abrió ella misma quietamente, y se cerró detrás de él. De la cárcel de adentro, él fue a la puerta de afuera, se abrió ella misma, y se cerró quietamente. Y luego él se fue por la brecha, salió a la calle de la ciudad. Y él se frotaba sus ojos como si dijere, ¿estaba yo soñando? Él no sabía lo que había sucedido, pero el ángel del Señor, el mismo ángel que era la columna de fuego que encaminó a Moisés al mar y lo separó. Oh, y el mar muerto, el mar rojo, se amuralló a ambos lados. E Israel cruzó, y cuando ellos llegaron al Jordán creciente, él no se hizo visible allí, pero él estaba allí porque él simplemente lo abrió. Y ellos cruzaron en abril, cuando las llanuras estaban todas llenas de agua, y él detuvo el manantial, y él detuvo la nieve que no se derritiera, porque las murallas no se hicieron más altas y más altas, simplemente se detuvieron. Ese es nuestro Jehová, ese es nuestro Señor Jesús. Simplemente se detuvieron, y ellos cruzaron en tierra seca. Ahora, Dios prometió que Él cuidaría de nosotros, así que Él está obligado a su promesa. Ahora Pablo, consciente de estas cosas y conociéndolas, él era privilegiado porque Dios le estaba hablando directamente a Pablo. Él no le estaba hablando a los soldados que estaban con él, él solamente le estaba hablando a Pablo. Ahora, cuando el ángel del Señor descendió en la forma de una estrella, y los astrónomos, los magos de la India, cuando ellos miraron esa estrella y la siguieron por cientos de millas, y pasó por encima de cada observatorio, porque ellos guardaban el tiempo por las estrellas, y ninguno vio esa estrella sino los magos. Oh, hermano, ¿no nos emociona eso? Entonces ustedes ven, Dios no lidia con organizaciones, Él no lidia con grupos de gente, Él lidia con individuos. Él mismo se revela a individuos. Y ahora, para decir esto, Dios conoce mi corazón. Y no para decir esto de mí mismo, no como alabanza personal, que nada de esto esté allí. Pero ¿sabían ustedes que ese mismo Dios, ese mismo Jesús, está con nosotros en esta mañana? ¿Sabe que cada uno de ustedes tiene una pequeña evidencia personal de ello en estos momentos, que Él está aquí? Y Él ha hecho algo por nosotros en este día que Él no hizo en ningún otro día. Él permitió que su fotografía fuera tomada en este día. La tenemos colgada allí mismo. ¿Ven? La columna de fuego. El mismo Señor Jesús. Observe cómo Él obra ahora. Si Él es el mismo Señor Jesús, Él hará las mismas cosas, pues la Biblia dice que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Ahora, antes que Pablo anunciara algo, si esto era correcto o incorrecto, él primero fue a Egipto y se quedó 3 años para darse cuenta si era escritural o no. ¿Sabían ustedes eso? Después de la conversión de Pablo, él se fue a Egipto por 3 años. Allí moró, y ahí es en donde él aprendió esta gran sabiduría. Ahora, sin ninguna comparación en lo absoluto, yo solo les estoy dando a ustedes cómo el Espíritu Santo todavía permanece igual. Ahora, mi iglesia aquí recuerda años atrás
que cuando este ángel aparecía y mostraba cosas, yo era un poquito escéptico al respecto. Todos ustedes saben eso, ustedes ancianos. Si eso es correcto, levanten sus manos. Cuando ustedes lo escucharon, ustedes miran en la iglesia todavía, los ancianos. Ven, yo era escéptico porque los predicadores me dijeron que eso era del diablo. Y yo como que lo creí, pero esperé. Yo no decía nada al respecto, pero bendito sea el nombre del Señor. Una noche Él descendió, un ángel, y lo reveló en las Escrituras, que Él era. Y cuando lo vi en las Escrituras, luego hizo explosión por todo el mundo. Con Él, el mensaje. De ahí salió Oral Roberts, A. Allen, Tommy Osborne, y Tommy Hicks, y cuantos más. ¿Ven? Es un mensaje para el pueblo. Y Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Es escritural. Él es el mismo. Él hace lo mismo. Él es el mismo. Y Él logra lo mismo. Él mismo se manifiesta de la misma manera. Y Él está aquí en esta mañana el mismo. Ahora, puede que lo veamos, puede que no. Lo que sea, nosotros tenemos un testigo ahora mismo que Él está aquí. Ahora, nos damos cuenta que Pablo, basado en esta experiencia, al escribir estas epístolas, la mayoría de ellas desde la cárcel, él había comparado el Antiguo y el Nuevo Testamento. Ahora recuerden, el último escritor de esta Biblia, por inspiración, Dios descendió y le dijo, si alguno añadiere algo a ella, o quitare de ella, la misma parte será quitada de él, del libro de la vida. Así que no nos atreveríamos a añadir una cosa a ella. Debe quedarse como ella es. No debe añadirse nada a ella. Y debemos contender por todo lo que está en ella. Yo no quiero más, y yo no quiero menos. Yo quiero solamente lo que ella dice. Ahora, este libro de Hebreos, la razón que lo he escogido, un propósito, una cosa, esta carta de querido hermano Branham y demás. Y nosotros queremos quedarnos con la palabra. Ahora, el capítulo 1 era la exaltación de Jesús. Así que Él es el principal. Y Pablo nos dio a saber la otra noche que Él estuvo en el gran principio. Y nos dimos cuenta que Él no era nada menos que Melquisedec, el rey de Salem, el gran del 7º capítulo. Y ahora, en esta mañana, lo abordamos a Él desde otro punto de vista, del capítulo 2. Ahora, después de que Pablo nos está dando este gran y maravilloso mensaje de la exaltación de Jesús, y aún hizo a los ángeles adorarle a Él. Y yo pienso aquí, cómo la tierra está envejecida, y Él la enrollará como una vestidura, y ellos perecerán. Pero tú permaneces. Y en el capítulo 2, el 2º versículo, creo que es, Él en estos días nos ha hablado por su Hijo. Y miren, en otros tiempos y de muchas maneras Él habló por los profetas. Pasamos por eso y nos dimos cuenta que eran los profetas y cómo Dios trajo su mensaje por los profetas. Pero en este último día, Él ha hablado a través de su Hijo Jesús, por el Espíritu Santo. Él habló a través de los profetas en aquel entonces. Entonces regresamos y nos dimos cuenta que todos esos profetas tenían el Espíritu de Cristo en ellos. Regresamos a José y nos dimos cuenta que él tipificó perfectamente a Cristo. Regresamos a Moisés y encontramos que él tipificó perfectamente a Cristo. Luego llegamos a David también. Y cuando David fue rechazado en Jerusalén, no sabiendo por qué, pero subió el monte y miró hacia atrás en el monte de los olivos y lloró por Jerusalén, porque él fue rechazado 800 años. A partir de entonces, el hijo de David fue rechazado como rey en Jerusalén, y se sentó en el mismo monte y lloró. El Espíritu de Cristo, lidiando con individuos. Ahora Pablo empezó a decir, por lo tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. El 2º capítulo ahora, estamos empezando. Por lo tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. No sea que nos deslicemos.
Que Dios remache eso en este tabernáculo en esta mañana. Yo le pido al Espíritu Santo que eso penetre muy dentro de sus corazones. Es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. ¿Qué tipo de gente deberíamos de ser cuando vemos al gran Jehová descender y hacer las cosas que Él hace y verlas que son la verdad, al comparar escritura tras escritura, y a veces nos sentamos sin ninguna expresión y tan despreocupados? Debemos de estar ocupados cada minuto, tratando de tener gente para Cristo. Debemos de ser piedras vivientes. Nunca deberíamos de ser perezosos como lo somos. Vamos a la iglesia y vemos al Señor Jesús hacer algo, o bendecirnos de tal manera. Y entonces salimos y decimos, muy buen servicio. Ahora, la predicación de la palabra la disfrutamos, pero eso no es la cosa principal. Eso no es. No deberíamos de adorar al Señor solamente después que terminemos de predicar la palabra como generalmente lo hacemos, solo adorarlo a Él. Eso es maravilloso, pero deberíamos adorarlo cada hora de nuestra vida.